9 de la mañana y 14 minutos. Vamos a comenzar esta tertulia perteneciente al jueves 20 de octubre de 2016 con Graciela Bianchi. Graciela, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Oscar Andrade, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Miguel Mansi también saboreando un amargo, ¿cómo anda? Maestro Gonzalo Abella, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, gracias. Tengo a Abella y a Andrade en la misma mesa, simplemente como comentario. Podemos hacer un debate. O por lo menos hacer las precisiones que correspondan, porque hubo una diferencia importante. Recuerdo una entrevista que le hacen a Abella en la... Creo que es Emiliano, un gurí de la universidad. Abella sostiene lo siguiente, yo se lo consulté a Rubio. Abella sostiene, dice, la retirada de Andrade del Parlamento fue para el gran sueldo de dirigente sindical. Yo lo que le pedí a Rubio que me lo traiga, cuál era el gran sueldo de dirigente sindical y sabemos no dije eso. Sí, está grabado acá. No, tú omitís, está grabado, sacás de contexto la esencia. Es el centro de... No, la esencia es otra, esa es una y picardía segunda cosa, tuya. Abella sí contesta junta. Él sostiene, dice, el Zunca tiene un local sindical que le pagó a Aratirí, en Valentines. ¿Es cierto? Que sostiene eso. Qué lástima. Pero es cierto. Pero también está grabado. Digo, que me lleven a ese local sindical. Yo le pedí a Rubio, digo, pagamos el transporte y vamos. Y paga el transporte. Si me encuentra ese local sindical, lo pago yo, ¿no? Si no lo encuentra, lo tendría que pagar Rubio. Rubio después dijo que no sabía nada. Qué lástima. Bueno, en primer lugar. Las dos cosas. Sí. Lástima que nos dediquemos a esto, ¿no? Porque pero está bien. ¿no? En primer lugar, mi esencia de mi planteo fue una conversación que yo había tenido con Rubio en que pensábamos distinto sobre la naturaleza de tu retirada del Parlamento. Rubio tiene su opinión, la mía es que una persona que viene de un partido que se dice de izquierda y que tiene que afrontar en la coalición que integra una rendición de cuentas realmente antipopular, prefiere replegarse, ni siquiera poner una florcita, replegarse y esperar el momento para ser candidateable sin haberse quemado. Y yo lo lamenté porque yo pensé que tenía que haber dado la cara, definirse, o por la coalición o por la Recibe un gran sueldo como dirigente sindical. Entonces, acá está. ¿Es cierto o no? Pero ¿por qué no me dejas hablar? No, porque dijiste que no dijiste. No. Cómodamente a la burocracia sindical, un atrevido, ¿no? O sea, no conocés del sindicato de la construcción, no sos un atrevido, una de las dos cosas. Yo fui amigo de Pedrosa. En un momento, me distraes de mi intervención. No, pero estoy leyendo lo que dijiste. Sí, qué lástima que no me dejes hablar. Yo fui amigo de Pedrosa. Aquellos dirigentes sindicales del Zunca. No a la obra a trabajar, dice acá. ¿También dijiste eso? Vamos a permitirle entonces, Oscar, que responda yo el maestro Abella. Amigo de gente del sindicato del Zunca que venía a las reuniones del sindicato con olor a obra y manchas de Portland en la camiseta, como lo hacía Pedrosa. Y hoy tenemos una dirección del PCNT y una dirección del Zunca que no va... ¿A quién conoces de la dirección del Zunca? A ti. ¿A quién conoces? ¿Cuántos años tengo en obra yo? A ¿sabes? ti, por ejemplo. Pero eso yo no lo dije. Así tengas 4 meses. ¿Y entonces, mi viejo? Así tengas 4... Pero déjame hablar. La esencia de mi planteo fue... lo dije con este muchacho, yo lo había hablado en la Unidad Popular y no es la opinión de la Unidad Popular, es la opinión mía, que una persona joven que viene de un partido que se dice de izquierda, no le sirve dar la cara cuando su coalición va a hacer algo antipopular. Entonces se repliega y espera para ser candidateable. Esa era mi opinión. Ahora, yo tengo el derecho a pensarlo por una sencilla razón. Claro, porque cuando una persona asume una actitud política, es derecho de todos los ciudadanos juzgar e interpretar sus decisiones políticas. Puedo equivocarme, pero tengo mi derecho en una democracia, por más formal que sea. En segundo lugar, lo que dije del salario. Yo estoy seguro, dije, que este ciudadano no va a volver a la obra. Estoy seguro. Yo no dije si habías estado un mes antes. Eso lo desvías tú. Yo lo único que dije es que yo estoy seguro que ese ciudadano no vuelve a la obra a trabajar. Vuelve a ser dirigente del Zunca. Eso define a los trabajadores y votan, ¿no? Votaron 30.000 hace un mes atrás, ¿no? Sí, bueno, también podríamos hablar de otros dirigentes del Pero votaron 30.000, ¿no? No, pero estamos hablando mío, votaron 30.000, ¿no? Podríamos hablar de otros dirigentes del PCNT también que a quien representan. Pero en el problema del Zunca, que tiene buenos salarios, lo que le falta al Zunca a veces es empleo. Ahora va a tener mucho en el 2018. Sí, no nos regalaron nada, ¿no? Le falta empleo. Si les parece, vamos a convocarlos a que pero quieren, me gustaría eso del local sindical en Valentines. Bueno, no, sí. Pará, un poquito. Me avisaron enseguida que yo había dicho eso, no recuerdo si lo dije. Sí, en la campaña electoral. En la campaña electoral, que yo había dicho Zunca por UNRWA, y eso es verdad. Quien tenía local
preciosa. ¿Te ratificaste en algún lado o no? Sí, claro, lo dije en todos lados. No lo escuché. Que yo había dicho Zunca en vez de UNRWA. Ahora, mi concepto de la actual dirección de UNRWA y de la actual dirección de Zunca es exactamente la misma. Muy bien, queda en principio laudado este... Qué lástima, qué lástima. Que lo definen los trabajadores. Sí, por supuesto. Pero en todo caso lo podemos hablar más adelante con ustedes dos, para no comprometer a Graciela Bianchi a la opinión de y Graciela a y Miguel Mansi, pero tampoco no nos podemos... nuestra opinión, ¿eh? No, pero está bien, yo lo que digo no nos es podemos hacer- respecto a las declaraciones de Abella. Claro, lo que no nos podemos Más del hacer 80% los no obra. distraídos. Abella no sabe. Claro, Si no sabe, que no hable. cuando tú hablas de Yo Abella, no acá dije está Abella, cuántos años corresponde estuviste entonces... tú en obra. Eso lo estás corresponde a la haciendo tú aclaración, porque gratuitamente. están frente a No, para frente. aclararlo. Yo dije Claro, que no para no hacernos los volvías a distraídos. la obra y sería bueno que eso aclararas. Gracias, Gonzalo. Está claro, no queríamos hacernos los distraídos con un diferendo que claro. también tuvo lugar acá. Así que, bien. Graciela, ahora sí vamos a avanzar, Bien. tanto con Graciela como con Miguel, con algunos asuntos. Acá, por ejemplo, estaba leyendo lo del presidente Vázquez, concluyó su visita a China con el visto bueno del gobierno asiático de transitar el camino rumbo a la firma de un TLC en 2018, o sea, pasado mañana casi, en términos de acuerdos comerciales, a la vuelta de la esquina. El mandatario aseguró que los miembros del Mercosur apoyarán el paso dado por Uruguay. Esto dijo Vázquez en China. Sin embargo, Macri matizó esta postura de Tabaré Vázquez porque, por ejemplo, se le consultó sobre el futuro del TLC entre Uruguay y China y el presidente argentino dijo que siempre va a tener la mayor apertura para entender las necesidades de los hermanos uruguayos, pero que preferiría que lo hagamos todos juntos desde el Mercosur. Graciela. Bueno, tengo que aclararlo porque como a veces a mí me parece bien algunas cosas que está haciendo Macri, pero yo no soy macrista, no vivo en la Argentina, me gusta las cosas que está haciendo con respecto a la corrupción y bueno, me parece que Macri, que por supuesto además como familia tiene muchos intereses en China, ¿no? Las grandes fábricas que el padre ha colocado allá y no sé, yo pero pienso que no voy a cometer el error de cargar con el tema de la familia. La Argentina tiene una realidad económica diferente, tiene un potencial industrial que ha sido deteriorado en los últimos años por varios gobiernos, por el nuevo orden económico mundial, donde nos tienen reservado la producción de materias primas a los países dependientes, pero de cualquier manera Argentina sigue manteniendo un núcleo industrial muy importante. Y un tratado de libre comercio con China puede traer realmente problemas para las industrias argentinas. Yo aclaro que no soy especialista, doy mi opinión como ciudadana informada. Eso lo aclaro siempre. Porque cuando me molesta que hablan de educación los que no saben, pero como ciudadana me da la impresión que Macri está tratando de cubrir esa parte, que Uruguay desgraciadamente no la tiene, que a mí me gustaría volver a un Uruguay productivo, de muchas industrias. Ayer cuando se estaba festejando, conmemorando los 50 años de la fundación de la CNT en la Asamblea General, en muchos discursos de compañeros de la Cámara, se hablaba de la cantidad de industrias, en determinado momento, no recuerdo quién fue, probablemente haya sido Puch, que había 150 fábricas metalúrgicas. A ver, uno va al cerro o a la teja y encuentra todos los esqueletos. Ahora, el nuevo orden económico mundial, con la responsabilidad de los gobiernos que no supieron defender ni nuestra realidad o no pudieron, probablemente no hayan podido porque creo que mala intención no tiene nadie, y el fracaso de la integración latinoamericana, que sí creo que es gran responsabilidad de los últimos gobiernos presuntamente progresistas, nos han dejado bastante desnudos frente a esta realidad. En consecuencia, yo creo que explorar la integración internacional hay que explorarla. La realidad del Uruguay es distinta, no tenemos grandes industrias desgraciadamente, vivimos de otro tipo de producción. Y bueno, y Macri hace obviamente un juego inteligente, y a mí me gustaría también que pudiéramos negociarlo juntos con el Mercosur. La puesta en escena, a mí me sonó lo de Vázquez en una enorme puesta en escena, en un momento político difícil en el Uruguay, cuando empezamos a tener problemas realmente, o se notan problemas realmente graves, ha fracasado y ha demostrado que no está gobernando en muchas áreas del Estado, y bueno, esto fue una puesta en escena como si fuera un gran líder mundial, y ojalá lo fuera, pero realmente no lo es, y no por el país tuvo líderes reconocidos internacionalmente por su gestión en general. Bien, Miguel Mansi.
por cómo fue presentado el tema, me voy a contar un poquito a un par de comentarios. TLC sí, TLC no. Y Mercosur sí, Mercosur no. Lo que me suena mal de todo esto son las ambigüedades y los dobles discursos. Si TLC con unos sí y con otros no me queda muy claro por qué. Chile, y Mercosur para una cosa, Mercosur para la otra, tampoco me queda claro por qué. Esto me da la impresión de que no hay atrás una política razonada, mucho menos consensuada, discutida y transparentada ante la coalición de gobierno, ante los partidos de oposición, tratando de elaborar una política de Estado, y muchísimo menos ante la opinión pública. Suena talenteo, ¿no? Suena talenteo, seguro. A ver, vamos a ver cómo sale esta jugada. Porque tenemos todo fresco, las oportunidades que tuvimos para firmar un TLC con Estados Unidos, que bajo el primer gobierno de este mismo presidente Tabaré Vázquez, quebrada esa voluntad que había manifestado el presidente diciendo el tren pasa una sola vez en la vida, quebrada en ese momento por quien era el canciller, Reinaldo Gargano, que mediando sus contactos internacionales invitó a Marco Aurelio García para que presionara en nombre del gobierno de Brasil al gobierno de Uruguay, ese mismo gobierno en cuyo estribo después quería viajar Mujica, ¿no? O sea, todo un gran lío, todo un gran matute, que nadie explica, que nadie razona, que nadie explicita, que nadie discute. Entonces, TLC con China sí, con Estados Unidos no. Contame por qué. Quisiera saber por qué. Mercosur para una cosa sí, para otra cosa no. Más y mejor Mercosur hasta anteayer, y ahora vamos a negociar sin el Mercosur. Explícame por qué. De repente me convences, pero explícame. No soy tarado, ¿viste? Yo puedo conversar, puedo escucho razones, discuto, y de repente vos tenés razón. Pero así por gusto, así de pesado, así de talenteo. Esto no es gobernar. Esto es ir más o menos para donde sopla el viento, para ver en función de circunstancias. Las circunstancias pasan, los TLC quedan. Y los países también. Gonzalo Abella. El problema es que el TLC no tiene nada que ver con el comercio, en realidad con el comercio libre. Es decir, pregúntese el oyente si hay comercio o no con China, si consume productos chinos sin TLC, si el TLC se necesita para que China monte plantas aquí, las desmonte cuando se le cante. El TLC no es para eso. El TLC es una política de supuesta equidad en que China tiene derecho a ser uno más entre nosotros para poner sus industrias, y nosotros tenemos derecho a poner nuestras industrias allá en China. Es decir, esa es la igualdad, pero es una igualdad absolutamente formal. En realidad es un elemento de sometimiento. El doctor Tabaré Vázquez, que ya alguna vez pidió la venida de los marines para saldar un problema con Argentina, el señor Mujica, que alguna vez dijo de la embajadora norteamericana, no puedo quedar mal con esta muchacha, no están actuando a tontas y a locas, yo discrepo. Están siendo consecuentes finalmente, desenmascarando su verdadera política internacional de servilismo. Y este TLC es nada más que la introducción a un TLC con Estados Unidos, porque los intereses están totalmente involucrados. Y yo respondo con lo que fue el programa inicial del Frente Amplio, que hoy lo toma, esas banderas las toma la Unidad Popular. Es decir, un TLC no tiene nada que ver con la libertad de comercio. Es el desmantelamiento de la industria nacional, y no solo los uniformes de policías van a llegar de China, no solo el ajo va a llegar de China. Es decir, es el desmantelamiento de toda posibilidad de una propuesta patriótica nacional apoyando a la industria. Cierro esta primera ronda de comentarios, luego tendré la pausa. Óscar Andrade. Sí, yo creo que es un profundo horror pensar en un acuerdo de este tipo con China. Un país de 1.300, 1.400 millones de habitantes claramente no tiene interés por el mercado uruguayo de 3 millones y algo. O sea, si hay un interés geopolítico de China, tiene que ver con la región y tiene que ver con Argentina y Brasil, y con una situación que en términos globales es la siguiente. Estamos en un momento de cambio de timón, que es el siguiente. La participación en la producción mundial de Estados Unidos más la Unión Europea es hoy de un 56% del Producto Mundial, y todos estiman que en 15, 20 años va a pasar a ser un 27, un 28%, y la participación de China e India va a pasar de lo que representa hoy a cerca de un 40%.
Esto va a generar una tensión brutal en todos los planos, en el plano comercial, en el plano en el plano tecnológico. Hay que ver, China no aparecía en el top 50 hace 30 años atrás, y hasta entre los 5 primeros países en materia de patente, la construcción de infraestructura. Entonces tenés un nuevo jugador global de una potencia brutal y que tiene un interés estratégico en recursos naturales que abundan en América Latina, y está mirando a América Latina. Y el peor negocio para América Latina es participar de estas discusiones balcanizado. El peor negocio. Porque además, los problemas principales no son comerciales. O sea, importa dónde colocar nuestra producción mejor. Nadie discute, eso es un absurdo. No hay autarquía por Uruguay. Y de hecho se han ampliado comercios sin necesidad de acuerdos de libre comercio, que lo que te generan es limitarte posibilidades de políticas para el desarrollo productivo, porque tenés que ir al trato preferencial de las grandes empresas con las que haces comercio, tenés que ir a tribunales internacionales. Ahora, el Mercosur, con todas sus debilidades, ofrece cosas que ninguno de estos acuerdos ofrece. Por ejemplo, el Fondo de Convergencia Estructural, que trata de asimetría. Bueno, ahora me dicen que está por caerse. Bueno, debe hablar de educación, casi la me va a dejar sin que me enoje. Pero parece que se cae el proceso de formación binacional, que es una de las experiencias que hace 10 años tiene más de 500 gurises en Santana de Libramento y Rivera, en las UTUS de un lado y de otro, certificando de manera conjunta, a partir de que tenemos una situación que claramente es asumir el timón del Estado sectores. Bueno, Serra claramente es anti-integración regional, y los procesos en Argentina están como están, que nos generan dificultades. Pero Uruguay no tiene otra que la integración regional para pensar desde la integración regional un proceso que cambie la matriz productiva. No la cambia a partir de la realidad de acoplarse al libre comercio mundial, que lo que hace es remachar su papel periférico. Yo creo que, así como opinamos, para mantener coherencia con lo que decía Mansi, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dadas las asimetrías de los países, ¿no? Pensar lo mismo con China genera una lógica de dependencia de la que después no salir, por más que pueda ser una señal para traer una inversión, y que en general el contraargumento que se coloca, ¿no? Bien. Yo creo que vale la pena señalar la coincidencia entre Andrada y Abella, ¿no? La coincidencia, sí. Y seguramente coincidirán cuando ven esta imagen. ¿Me está toreando? Vamos a la pausa. Coincidirán además cuando ven esta imagen. Luis Suárez en este instante está recibiendo la Bota de Oro 2015-2016, un grave, Luis Suárez, y aquí acompañado en el escenario por sus hijos. Allí, a ver. Ahora le vamos a dar un regalito a Benjamín y a Delfina para que tengan Mirá, ligaron también. Benjamín y Delfina. Mira. Muy bien, Marco. Estamos viendo Montecarlo Televisión, Buen Día Uruguay, este momento donde se le entrega la Bota de Oro a Luis Suárez. Tendremos algunas manifestaciones de Luis en el cierre a las 10 de la mañana aquí en La Mañana del Espectador. Queríamos compartir este momento grato también, para un tipo que además anda muy bien en todo. Y salió de trabajo, eso también es. Sí, lo creo. Y además el concepto de familia y cómo lo cultiva, ¿eh? Después morder nomás. Nadie es perfecto. Bueno, nadie es perfecto. Defiende la selección con uñas. 9 de la mañana y 37 minutos. Quedan temas muy interesantes por delante y poco tiempo, ¿no? Pero se imagina Mansi con esa. Bueno, el viernes estuvo aquí la economista Lucila Arbolella. Sí. Dialogamos con ella sobre distintos temas de coyuntura. ¿Me permiten antes un brevísimo paréntesis? Es el dueño de casa. Estoy leyendo, Dele para adelante. no, pero estoy leyendo aquí en una nota de El País. Ordenaron retirar cuadro con Mujica. Claro, Génesis Uruguay muestra al expresidente desnudo. Dice, Génesis Uruguay, la obra del artista Julio de Sosa, que muestra a dos figuras que recuerdan al expresidente José Mujica y a su esposa Lucía Topolansky, desnudos como Adán y Eva, fue levantada ayer por orden policial. Sí, señor. Según informó a El País la propietaria de la galería Diana Sarabia. La obra estaba en exposición desde la semana pasada. Me pidió permiso para que la podamos exhibir en la galería. Le dije que sí, porque me parece divertido lo que hace. Me gusta, me parece diferente. Bueno. Colgamos la obra y cada vez que lo hago la difundo por las redes sociales, comentó la galerista. El martes a las 8 de la noche aparecieron dos policías que vinieron a citarnos a declarar ante el comisario en jefatura. Cuando concurrió a la sede policial, dice, me pidieron que por delicadeza la obra fuera descolgada. Y dice, y un pedido de la policía lo cumplo. Y después hay una jueza que estuvo en... ¿Quién la mandó a La policía de la seccional, la 14. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿quién mandó a la policía? Bueno, Porque hay claro, que ir a las responsables. Hay que hablar, en el nadie poder, se ¿no? puede hacer distraído. La jueza, Así cuyo se nombre empieza. destaca también. Mañana lo voy a plantear en la tertulia. porque hoy Y ya ahora nosotros no perdemos. Bueno, no, pero a ver, comenten. No. Es decir, a ver, yo realmente me acabo de enterar, lo digo con total honestidad, no voy a hablar de lo que...
Pero a mí no me gusta cuando hay censura el arte. No me gusta, sea Mujica o sea quien fuere. Hay que bancárselo cuando uno es figura pública y si no es figura pública también. Yo creo que la libertad debe primar. Quisiera saber, y voy a averiguar con mis facultades parlamentarias, si no me aparece por otro lado, quién mandó a la policía. Porque evidentemente que la policía cumplió una orden. A ver, ¿de dónde salió la orden? Claro. Estamos aburridos de estudiar en la historia estos procesos, que se saben cuándo empiezan, pero no se sabe cuándo terminan. En consecuencia, reitero, no es porque sea ni Mujica ni Lucía, por favor. Se señala que la orden era de la jueza Deno de Nocturno. Bueno, hay que ver si... Fanny Canesa creo que es, ¿no? No, creo que sucedió. Noveno creo que Fanny Canesa. Pero voy a leerlo con más detenimiento porque lo acabo de ver ahí destacado, en todo caso la con verdad más tiempo. Que lo acabo de... ¿Opinión, Mansi, de esto? Sí, yo creo que para empezar que Mujica y Topolaki salieron bastante favorecidos en la pintura. Quien lo mira... no lo ve. Acá, quien lo mira podrá darse cuenta. Para seguir, que esto es brutal, que no, tenemos que tomar justa dimensión de estas cosas. Quien se atreva a hacer esto, que el ambiente permita que ocurra esto, es terrible. Esto pasó, creo que el último episodio de censura a una obra de arte, buena o mala, yo creo que es mala esta, ¿no? Yo la verdad como es mala aquella que bajaron de que bajaron de una exposición municipal bajo el gobierno colorado de Lizalde, el último gobierno colorado de Montevideo, que era una obra... yo me acuerdo clarito, porque fue también pero fue un escándalo aquello. Ahora, como nosotros no tenemos capacidad de escandalizar, no pasa esta cosa. Si hubiera sido no, nosotros perdemos, nunca la tuvimos, porque nos dedicamos en general a gobernar y tratar de buscar y armonizar y encontrar puntos de encuentro. Pero si efectivamente estuviera sido en un contexto de un gobierno de otro signo que no fuera el Frente Amplio, esto es para prender fuego a la pradera, para incendiar la pradera, porque es censura. Va un policía, a una galería a decir que retiren una obra de arte, buena, mala, arte, lo que fuere. No existe. Entonces, que pueda pasar esto en el país es enormemente desalentador, diría yo. Maestro Abella. Sí, no, yo en general coincido. Es decir, no creo que sea de buen gusto que a nosotros los veteranos nos dibujen como Adán y Eva. Pero de todos modos pienso que es grave y que se enmarca en un estado policial donde se está trabajando desde el gobierno en el control ciudadano de una forma absolutamente inadmisible. Desde la bancarización hasta el control de los correos electrónicos, hasta el control que hace Antel sobre nuestros teléfonos, estamos trabajando sobre un estado policial que además coordina con Israel y con Estados Unidos. ¿Oscar? Sí, yo con China, ahora con China. Primero que el arte es arte. Y en el arte tiene que estar la más abierta libertad de expresión. Y toda experiencia histórica que limitó el arte, esa fue una debilidad de las experiencias históricas que limitaban el arte y no una fortaleza. Yo no creo en arte de Estado. En segundo lugar, en todo caso, si hay una manifestación artística que comete un delito, supongámosle, ¿no? Supongamos que alguien hace una caricatura de Mansi robando en la caricatura y cosas, y Mansi tendrá como tener instrumentos judiciales para... Pero creo que el arte es arte. Lo segundo, sí, también coincido en el sentido de los componentes de control. Hace poco tuvimos el tema de los archivos y la necesidad de investigar. Nosotros somos de la idea de que hay que investigar a fondo el proceso en democracia y el seguimiento a los militantes sindicales y a determinados partidos políticos, como parte de las cosas que tienen que llevarnos a una mayor transparencia posible. Bien, les decíamos que estuvo Lucila Arbolella y opinó sobre la gestión de las empresas públicas. También hoy Francisco Rabeca, es el fundador, el creador de Aguada Park, mencionó la necesidad de una mayor gestión en las empresas públicas. Pero escuchemos lo que nos decía Arbolella y disparemos este tramo del debate. Es importante que empecemos a pensar cómo se van a gestionar las empresas públicas, y la verdad es que ANCAP hoy es la principal empresa de los uruguayos y por eso uno debería hasta reclamar que funcionen de forma eficiente. Digamos, la idea de por qué se quiere que este tipo de empresas se queden en el sector público es porque debido a que dan rentas o deberían darlo más empresas monopólicas, el problema es cómo se distribuye esa renta, entonces la idea es que dado que está en el sector público se va a distribuir mejor versus si estuviera en el privado. Pero cuando ves una empresa estatal que no genera rentas y termina generando pérdidas, uno dice, bueno, pero capaz que mira, si esto hubiese estado en otras manos hubiese sido mejor. Como todas estas grandes reformas se necesita un liderazgo de arriba fuerte y yo creo que hoy todavía no lo hemos visto. Me decían en Nueva Zelanda, yo estuve en Nueva Zelanda y justo hablé de esto, y me decían, a nosotros no se nos ocurre que el gerente general de la principal empresa estatal
no sea una persona que sepa del negocio y cuyo interés sea mejorar la renta, no a costa de todo, por supuesto. Por ejemplo, ellos tienen, cuando se genera un gasto separado al principal negocio de la empresa, en el caso, por ejemplo, de ANCAP, a temas de rubros de combustibles, debe ser una partida especial separada y aprobada. Comentarios, Graciela Bianchi. Bueno, yo soy en principio favorable a que las empresas públicas estratégicas, además, las de áreas estratégicas, estén bajo control del Estado. Eso no significa que hagamos o justifiquemos las cosas que dice el economista Arbolella, obviamente que no sean oficinas recaudadoras o empresas recaudadoras, que sea una forma de hacernos pagar a los ciudadanos mucho más caros los servicios cuando son monopólicas, a veces son muy malos. Y lo que yo quiero en definitiva es una buena administración, muy buena administración de las empresas públicas, con mucho rigor por parte del Estado, poniendo gente que sepa, no amigos políticos que les damos un cargo. El propio ejemplo de ANCAP, es decir, cuando se dieron cuenta que se la llevaron puesta, yo no entiendo cómo se dieron cuenta mientras se la estaban llevando puesta, ¿no? Y sobre todo Astori, que se supone que controlaba la economía. Pero bueno, decidieron poner una persona que tenía una cabeza empresarial, que bueno, no sé lo que está pasando, vamos a ver, no, hasta falta tiempo. Ahora, lo que sí me molesta y hay que terminarlo es la hipocresía, porque bajo el rótulo o el eslogan de que las empresas públicas uruguayas las tenemos que seguir defendiendo, y obviamente que las vamos a defender si se hacen las cosas bien, está privatizado como nunca. Porque hay los que se llaman las hijas, las nietas, que la verdad uno lo dice en broma, pero no es para tomárselo en broma, porque son sociedades anónimas, son personas públicas de derecho privado, no tenemos la menor idea, nos desayunamos cuando salta un episodio, como son los sueldos de los gerentes, por ejemplo. Está mal, pero eso es un episodio al lado de lo que significa la administración de esas empresas y lo que significa para la población uruguaya sostener esas empresas que en definitiva no son en favor de la población. En la medida en que sean en favor de un bienestar del Uruguay, de que se aprovechen los recursos, que podamos tener estratégicamente las pocas defensas que podemos tener con el tamaño, que también eso el tamaño me tiene un poco harta, porque, a ver, Holanda cabe en el departamento de Tacuarembó. Entonces no es un problema de tamaño de país tampoco, y Holanda está ubicado en un lugar estratégico en la geopolítica mundial, y nosotros también. Entonces en realidad no es que como somos pocos, como somos chicos, no. Ahora yo estoy sumamente preocupada y quisiera que la ciudadanía fuera tomando conciencia lentamente, como hacemos los ciudadanos que no nos dedicamos a esos temas, que en este momento el Estado está privatizado de la peor manera, porque hay un ocultismo. No podemos los parlamentarios tener control, no podemos hacer pedidos de informe, no interviene el Tribunal de Cuentas, que ya de por sí mucha bolilla no le dan, y entonces sinceramente yo creo que ha sido, y con esto termino, el robo para la corona en este momento. Óscar Andrade. Sí, yo creo que ahí falta todavía hacer un balance más general sobre el papel de las empresas públicas, y en general dimos un debate en torno a ANCAP, en el que hubo aspectos, yo creo, sustanciales que nos faltó medir. A mí me tocó trabajar en la planta de sulfurizadora del 2009 al 2012, y es la única experiencia de una obra que generó cientos de miles de horas de capacitación en montaje electromecánico, instrumentista, cañería, que permitió que cientos de trabajadores que participaron de esa obra pudieran, están trabajando hoy en la central de ciclo combinado, si no tendríamos esa condición desde el punto de vista de las capacidades productivas instaladas. Pero a veces hay procesos que hay que medirlos más allá solamente de la dimensión del costo-beneficio particular. ANCAP en particular no le servía para nada formar trabajadores. Si en realidad no se iba a dedicar a seguir haciendo obras de montaje electromecánico. Al país seguro que sí. La dimensión ambiental de esa obra hace que tengamos toneladas de azufre menos en el ambiente, y además que podamos seguir refinando petróleo, sin una actividad a la que estaba condenada. Los filtros colocados en las chimeneas, tanto de la planta de Portland, de obra que están a medio tercer todavía, ¿no? Pero los filtros terminaron. En la planta de ANCAP de Paysandú y de La Valleja también tienen un impacto ambiental muy fuerte. Se puede analizar solamente sobre los costos del proceso biodiesel, y seguramente con decisiones en términos de algunos cargos
que son para revisar, como es para cuestionar el costo en publicidad o para cuestionar el costo de la fiesta o los perfumes, que va a decir Mansi ahora. Pero no es solamente eso acá, porque si no, miramos la dimensión social del impacto que tuvo en Bella Unión, el proceso de nos estamos perdiendo una parte. Yo creo que hace tiempo que la ciencia económica no mira solamente en términos del balance costo-beneficio, sino que la economía tiende a mirar un poquito más allá de eso. Y la condición social que teníamos, en particular en Bella Unión y los puestos de trabajo desplegados, y hay que mirar el papel del Estado y de las empresas públicas un poco más allá de esas circunstancias. Claramente hubo un elemento central en esta discusión, que es el descalce financiero que se da a partir de las dificultades de recibir petróleo de Venezuela, por las dificultades que tuvo Venezuela, que eso nos lleva a tener que salir a comprar petróleo al contado y genera un descalce financiero que le genera un ahogo, que también son decisiones en términos financieros. Ahora, cuando se afirma mucho el tema del papel de los gerentes, y que los gerentes, si vinieran los gerentes, sería maravilloso, ¿no? Hay que hacer una evaluación de los gerentes maravillosos que tenemos al frente de las empresas públicas y su papel. Porque en algunos casos las decisiones que son más dramáticas son decisiones empujadas por los gerentes maravillosos. No dije eso. Y digo porque lo dijo la Arbolella. Entonces, ¿Cómo la Arbolella? Esa discusión del criterio gerencial y del pensamiento único de que los problemas políticos no existen y son técnicos, bueno, también hay que poner ahí porque yo creo que las empresas públicas tendrían que ser una locomotora de desarrollo, en algunos casos claramente, en términos de la transformación de la matriz energética o en términos de las posibilidades de componentes financieros para la economía social, de medidas de una banca pública que ocupa más de la mitad y la dimensión de la banca pública, un único caso en Sudamérica de la dimensión de la banca general. Hay instrumentos que hay que defender y potenciar. Muchas veces se hace mucho hincapié sobre las empresas públicas, creo que hay que corregir lo que está mal, pero una perspectiva de que es un elemento central de la soberanía. Miguel Mansi. Me asombra la capacidad que tiene Andrade de saltar de lo micro a lo macro. Se va del detalle a la galaxia con una factitud y vuelve y no se pierde. Está muy bien lo de Andrade, pero enreda mucho, ¿no? Porque claro, no se puede, la anécdota no hace a la cuestión. Pero bueno, de cualquier manera siempre es muy interesante e ilustrativo escucharlo. Yo realmente creo mucho en el Estado. Creo que el Estado es un gran agente de cambio, porque tiene capacidades, posibilidades, alcances y a veces inspiraciones que claramente no tienen los privados, que se mueven en función de otros resortes. De manera que soy estatista. En realidad yo quisiera que todo estuviera en manos del Estado, no solamente las empresas públicas, no solamente ANCAP. Yo creo que quisiera que el Estado realmente se hiciera cargo de muchísimas más cosas. Quisiera que Andrade regulara los alquileres. Qué brutal. Quisiera. Estamos en eso. Claro, estamos en eso. Vamos arriba, Andrade. Quisiera... Y quedarnos con las viviendas abandonadas. Todo. Quisiera que estuviera realmente mucho más presente en muchos más lugares y haciendo muchas más cosas éticamente imperativas que no funcionan, claro. Pero claro, el problema es que el Estado, según la experiencia más o menos universal, porque acá hay mucha opinión, pero también hay mucho conocimiento acumulado. Hay doxa y episteme abundantísima en el mundo acerca del papel del Estado y las capacidades del Estado. El Estado nos ha defraudado. A mí, que soy estatista, me ha defraudado. ¿Por qué? Y bueno, por un montón de circunstancias que muy probablemente podamos desarrollar en otra tertulia no honesta que se viene acabando. Y lo privado es maravilloso. No, yo no digo eso, al contrario. Lo que dice la doctrina más calificada es que son inevitablemente complementarios. La última corriente, hasta donde yo he podido leer, de repente hay otra más, habla de algo así como la burocracia enraizada. Es una burocracia lo más weberiana posible, que funcione con predecibilidad y coherencia, pero enraizada en el sector privado. Yo trabajé en el Estado, no en Uruguay. En Uruguay fui apenas diputado, que no permite administrar ni ver las cosas de adentro. Creo que en esta la que lleva mayor ventaja es Bianchi, que administró, trabajó, dirigió un servicio. Pero yo trabajé mucho en estados, trabajé 18 años para los estados desde organismos de desarrollo. Que los funcionarios, que ganamos muy bien, pero trabajamos para eso, digamos. Yo sí fui un buen funcionario. Y trabajamos para el desarrollo de esos países. Y vi funcionando a estados con burocracias depredatorias, ya no patrimonialistas, depredatorias. Y ensayé alternativas al mejor funcionamiento, a la mejor aplicación de esos capitales que eran, que tomaban en préstamo naturalmente los estados, los organismos no regalan nada. Ensayé aislar
espacios de la burocracia que me parecían más eficientes, como acá, que tenemos el mito de que el Banco Central es una maravilla. Mentira, no es nada una maravilla. No existen esas cápsulas de mayor eficiencia en el Estado. Habrá algún buen funcionario que destaca acá o allá. Ensayamos las unidades ejecutoras que suplantaron, ensayamos los estaditos paralelos, ensayamos todo. Y los resultados no han sido buenos, han sido apenas incrementalmente buenos. Entonces digo, el problema del Estado es un problema pendiente. Dice Andrade que está pendiente de una profundización de la discusión de ANCAP. No, yo creo que lo que está pendiente en el país, y en buena medida en el mundo occidental, del otro no me ocupo, es una discusión sobre cómo hacemos para que esta herramienta fundamental y fabulosa, que es la sociedad organizada políticamente, eso es el Estado, la sociedad organizada políticamente, funcione para el bien, funcione para el bien. Pero termino con esto. Sí. Si estará pendiente esta discusión y la profundización y el abordaje serio de esta discusión, que esa es la renuncia de Tabaré Vázquez en su primer gobierno cuando dijo la madre de todas las reformas. Entonces lo que desanima es que en este país se dejen las cosas tiradas, que Mujica diga educación y vamos para atrás, que Tabaré Vázquez hace 15 años dijo la madre de todas las reformas del Estado y vamos para atrás y no se siga discutiendo y fijamos que está todo más o menos bien. Gonzalo Abella. Bueno, No toma la pastilla. Lo de ANCAP, tengo el orgullo de ser uno de los que firmó la denuncia ante el juzgado organizado, la denuncia que hizo la Unidad Popular, así que no voy a hablar acá de ANCAP. Pero en estos momentitos que me dejaron los amigos, quiero decir una cosa. A mí me preocupa enormemente el tema de cómo moldea las ideas dominantes la cabeza de muchachas jóvenes como esta muchacha Sanducera. Porque en un momento dijo en la entrevista, yo la oí atentamente, a veces lo ideológico predomina, como una crítica. Muchacha, todo ser humano tiene un proyecto guiado por un sistema de ideas, que eso es una ideología. Ahora, si tú renunciás a tener tu ideología, incluso en el sentido que decía Ferreira, que muchas veces no es un sistema, sino que son ideas a tener en cuenta, si tú renunciás a la ideología, alguien puso la ideología por vos. Vos estás sirviendo a una ideología que no conocés. Yo recuerdo un muchacho que estudia en la Universidad de Montevideo, economía, que me decía, yo le decía, che, ¿y qué marco teórico usan ustedes? Me imagino que marxista. No, trabajan con Milton Friedman. No, eso lo damos en historia de las ideas. Lo importante es el software. Entonces, realmente, hermanita Sanducera, el tema de las empresas públicas no es un tema de rentabilidad. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud y hablamos de calidad de vida de la gente, la rentabilidad es un factor. Y tienen que ser muy transparentes. Pero el tema de las empresas públicas tiene que ver con al servicio de quién se instala la producción, en tanto no tengamos una sociedad socialista. Es decir, hay más controles sin duda en una empresa del Estado. Y por último, el otro tema que ¿me cuenta un día de ser la sociedad socialista? Que Andrade, pero con muchísimo gusto. Incluso está pendiente ese debate, ¿no? Las luces y las sombras de los grandes laboratorios sociales del siglo XX. Ya me lo cuenta. Que Andrade dice que fracasaron, lo dijo una vez, y yo creo que no, que tuvieron grandes éxitos. Pero de todos modos, acá me acuerdo un muchacho que trabaja en una universidad de punta en el primer mundo, que estaba estudiando genética. Y yo le digo, che, bueno, y yo le digo, che, hermano, así que te habrás maravillado con todo este estudio de las micropartículas, del bosón de Higgs. Dice, no, yo trabajo a nivel molecular. Lo que pasa a nivel de micropartículas atómicas me entero por la prensa. O sea, el conocimiento está brutalmente sí, porque es más especializado, compartimentado. Es obvio. Esta muchacha piensa, por ejemplo, en el medio ambiente como una externalidad de la economía. Y Andrade lo planteaba correctamente. No, hay que incorporarlo. Entonces a mí me preocupa esta muchacha, yo lo oí atentamente, cómo lo han lavado el cerebro desde el punto de vista de la ideología de las ideas dominantes. Les quiero agradecer muy especialmente un par de comentarios sobre lo que resultó ayer en este debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Sobre todo, lo que se destaca por estas horas es el rechazo de Trump a decir si aceptará finalmente el resultado de las elecciones. Además fue un tanto irónico. De pánico. Porque el capitalista rico está bebiendo su propia medicina. A ver, descubre en carne propia la farsa de las elecciones norteamericanas y se da cuenta que ahora lo embromaron a él. Entonces, por un momentito, dice la verdad. La prensa me está manipulando en mi contra.
Después, cuando termine las elecciones, va a saludar a Hillary, todo pasó y va a seguir disfrutando sus millones. Bueno, pero por un momento le tocó a él. Va a mantenernos a todos en ascuas. La calidad de la democracia en Norteamérica, desastre. Igual, tres referencias mínimas, capaz que para que viene, pero esta semana se aprobó. Nos apabullan. Se aprobó la ley de empleo para personas con discapacidad, se aprobó en el Senado la ley de salud mental. Lo del Chacón, ¿no? Y se extendió, qué lástima la esencialidad. y se extendió, si me deja terminar, Abella, y se extendió Hoy se extendió el seguro paro para 15.000 trabajadores de los Citrus que no llegaban. Me parece que es una buena cosa. Bien. Contra los trabajadores. No preguntó de Hillary Trump, no preguntó de eso, ¿puedo decir una pastillita? No, pero nos guarda para la próxima. Es maravilloso, esta gente, no, es la calidad de la democracia, cuestionan la calidad de la democracia americana. No vota nadie, menos de la mitad vota. ¿Y vos la defendés? Pero oiga, no vota nadie porque el voto no es obligatorio, porque hay libertad, pero porque la gente no vota porque no quiere. Acá la gente vota obligada. Cada vez más, acá es un problema. Claro, que yo estoy en contra del voto obligatorio, porque entonces el sistema político se ampara en una presunta mayoría que no están probadas. Pero la calidad de la democracia americana, donde hay un debate entre candidatos presidenciales que en este país vergonzosamente no se da. Vergonzosamente no se da. Ese es otro tema, los contenidos, la democracia formal. Esa democracia formal que no le gusta a Bella, que no le alcanza a Bella, no me alcanza, pero que no le alcanza a Bella, eso es lo que funciona. A partir de ahí se elevan las otras. A ver, por favor, 80 millones de personas miraron el debate y esta gente dice la calidad de democracia americana. Gracias, por favor. Tiene crédito, pero ahora, por favor, apórteme algo. A mí eso del marketing acá también funcionó. Y lo peor es que acá usaron plata del Estado y el presidente violó la Constitución haciendo campaña. Así que no me hablen del marketing, no me hablen del marketing. Ahora, a mí no me gusta, obviamente. Los norteamericanos son soberanos, tienen su régimen de gobierno, me parece que son lo suficientemente capaces fueron los padres de la democracia en los hechos reales. Ahora, en el siglo XVIII, ¿no? Ahora, es muy grave que se haya llegado a una situación que una persona que es candidato pueda llegar a decir, incluso en el marco que dice Abella, que puede no respetar el resultado. Porque como estas cosas fue es lo que hizo decimos Capriles siempre, en Venezuela, ¿no? A ver, sí, está mal que así lo diga quien lo diga. El problema es lo que decimos siempre, cómo se está corriendo la vara de que no hay límites. No puede decir, si resulta hasta gracioso o normal que semejante personaje, para decirlo de alguna manera, diga eso, ni siquiera los personajes más siniestros dibujaban hasta eso. Tenemos que retrotraernos a los regímenes más totalitarios del siglo XX. Graciela Bianchi tiene tiempo adicional para la próxima. Muchas gracias. Oscar Andrade también, Miguel Mansi, Gonzalo Bella. Muchas gracias. Bueno, los espero el próximo jueves.